aparato respiratorio, la pasada vimos la parte de generalidades que ustedes ya manejaban todo el rato. Lo doy si es algo nuevo para ustedes. El pulmón tiene en su estructura fibras elásticas, fibras de colágeno, que por naturalidad, que por algo que es normal, costumbre para el pulmón, él siempre va a tender a colapsar. El pulmón se expande en contra de su voluntad. Lo que el pulmón quiere hacer es colapsar, porque las fibras elásticas quieren cerrar el pulmón. Es como un globo que si está inflado es porque alguien está asegurando en la entrada de la boquilla. Pero se suelta y ¿qué hace de forma natural? Libera el aire. El pulmón es exactamente igual. Si no hay ninguna fuerza que le obligue a mantenerse expandido, él colapsa. Es elástica porque tiene en su estructura fibras elásticas y fibras de colágeno, elastina y colágeno. Es importante que recuerden que los pulmones están cubiertos por la pleura. La pleura era el saco que envolvía a los pulmones. Y la pleura tenía dos capas. Pleura visceral, en contacto directo con el órgano, con el pulmón, y pleura parietal, que está en contacto con la pared. Entre las dos capas de la pleura teníamos un espacio virtual que tenía un líquido. La cavidad pleural que tiene un líquido pleural. Ese líquido servía para que el pulmón, cuando él se expande, se deslice sin ninguna fricción. Para eso nos sirve ese líquido. Eso ustedes sabían hasta ahora, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver que dentro de esa cavidad vamos a tener una presión que va a contribuir para que el pulmón se mantenga expandido. Vamos a ver las presiones que originan el movimiento de la entrada y la salida del aire en los pulmones. Presiones que favorecen qué tiene que pasar para que el aire entre, qué tiene que pasar para que el aire salga. ¿Cuáles son las presiones involucradas en este punto? Cuando estamos en reposo, ¿qué es el reposo? No es estar quieto en este sentido. En este contexto, el reposo es, ustedes inspiraron, expiraron. Ese momento antes de que ustedes vuelvan a inspirar, ese es el reposo ahora. Cuando estamos en ese momento antes de inspirar, nosotros vamos a tener en cuenta lo que hace el pulmón y lo que hace la pared torácica. Cuando hablamos del pulmón, ¿qué es lo que el pulmón hace de forma natural? Colapsar. Tiende a colapsar porque tiene una elasticidad natural, fibras de colágeno, fibras de elastina. En cambio, la pared torácica hace lo contrario. Ella se expande. Tenemos dos estructuras, una que colapsa y la otra que se expande. Están las dos en sentido opuesto. El pulmón va hacia adentro y la cavidad va hacia afuera, busca expandirse. Van a ser como dos fuerzas que van a estar tirando de un lado y del otro. Así como cuando estamos tomando líquido de una pajita, ustedes le dicen canudo, creo que le dicen. Eso. ¿Cómo se llama? Canudo. Canudo, ¿verdad? ¿Cómo es español? Pajita. Pajita. Pasa lo mismo cuando estamos tomando líquido desde una pajita. Hay un cambio en la presión del interior de la lata para que el líquido pueda salir. Y eso también va a pasar en el líquido que tenemos entre las pleuras.
cuando el pulmón, por un lado, él colapsa y por el otro lado la pared se quiere expandir. A la presión que está determinada por el líquido pleural le vamos a llamar presión pleural. Presión que depende del líquido que está entre las dos capas de la pleura. Esta presión es siempre, normalmente, en una persona, fisiológicamente, tiene que ser ligeramente negativa. Cuando nosotros decimos ligeramente negativa, tenemos que estar hablando estamos haciendo una comparación. ¿Es ligeramente negativa con quién? ¿Comparado con quién? Comparado con la presión del ambiente, la presión de la atmósfera. Ustedes saben, seguramente algunos y otros no, la presión de la atmósfera es 760, ¿verdad? Depende de la altitud otra vez. Pero eso no nos importa en fisiología. En fisiología, por convención, se utiliza el 0. Si yo le pregunto presión atmosférica, 0. Eso facilita todos los cálculos de las presiones del pulmón. Si hablamos de que la presión pleural es ligeramente negativa, lo que estamos diciendo es que es más negativa que la presión atmosférica. Presión atmosférica, 0. Presión pleural normalmente es menos 5 centímetros cúbicos, 5 centímetros de agua en reposo. Tenemos el 0. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Es más negativa, ¿verdad? Esa es matemática, pero para repasar no. Es ligeramente negativa con respecto a la presión atmosférica, justamente por esto que les había explicado de las dos fuerzas que están tirando de lados opuestos. Tracción opuesta del pulmón. ¿Qué hace el pulmón? Colapsa. ¿Qué hace la pared? Se expande. Esas dos fuerzas opuestas van a estirar la cavidad pleural. Y acá entramos con una ley física, ley de Boyle. ¿Alguien se acuerda de esa ley? Ley de la física, ley de Boyle. Pregunta para Chachi. Pregunta para él. Normal es que no se acuerden, no se sientan mal. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Acuérdate de noche. Bueno, la ley de Boyle es una ley que nos dice que si el volumen aumenta, el volumen en una cavidad aumenta y las partículas de ese espacio se mantienen igual, la presión disminuye. ¿Qué es lo que va a aumentar acá? El volumen de la cavidad pleural. ¿El líquido de la cavidad pleural va a aumentar, va a disminuir? No. Normalmente no. El líquido va a estar igual. Si el volumen aumenta, si la cavidad pleural, en este caso, se expande, se abre, la presión disminuye. Las partículas, en lugar de estar todas apretadas, están un poco más sueltas, están más liberadas. Eso es solamente para que entiendan por qué es una presión ligeramente negativa. ¿Por qué la tracción genera una presión ligeramente negativa? Importante que entiendan, sí, ¿verdad? Pero si no entienden la parte de física, porque es normal, yo cuando estaba en el lugar de ustedes también tenía dificultad con eso. Acuérdense de esto. Presión pleural ligeramente negativa. ¿Qué significa? Que es menor a la presión atmosférica. En reposo es menos 5 centímetros de agua. Eso. Ahora, además de esta tracción opuesta que causa la presión pleural negativa, también vamos a tener la acción de los capilares linfáticos que habíamos visto en circulación, en donde tenemos capilares, tenemos el intersticio
grupo de células y los linfáticos. Los linfáticos eran los encargados de drenar el exceso de líquido de este espacio. Los linfáticos hacían como una succión. Esa succión colabora para que esta presión también sea ligeramente negativa. La presión pleural es ligeramente negativa por dos motivos: por la tracción opuesta y por la succión que ejercen nuestros capilares linfáticos. Esa es la causa. Esta presión negativa actúa como una succión que mantiene los pulmones expandidos contra la pared torácica. Como les había dicho, el pulmón no se mantiene insuflado si no se le obliga. En este caso, la pared torácica expandiéndose hacia afuera, la presión pleural dentro de la cavidad pleural le va a estirar al pulmón para que él se quede abierto. Esta es una presión que favorece la inspiración. Presión pleural favorece la inspiración. Imagínense ustedes que nosotros tengamos la pared torácica que busca expandirse y el pulmón que no le sigue, que colapsa. No hace luego lógica, ¿verdad? Porque el pulmón tiene que poder tener un espacio grande para que entre el aire y él pueda abrirse. El pulmón le tiene que seguir a la cavidad torácica. Si la cavidad torácica se expande, el pulmón también. Si la cavidad torácica se cierra, el pulmón también. Él tiene que seguirle normalmente. No sé que haya un pequeño problema, como neumotórax, por ejemplo. Hemotórax, por ejemplo, que seguramente ya habrán escuchado alguna vez. Mas tem volume dentro dele, já fica mesmo a gente tirando fora. Tiene un volumen de forma natural. Tiene que tener un volumen, porque ese líquido que está ahí lo que hace es que el pulmón se expanda sin fricción, para que no esté rozando todo el tiempo con la pleura parietal. Não, mas eu digo na hora de colapsar. Não, ele não colapsa por causa de um volume que tem dentro. No, él colapsa porque es su naturalidad, colapsar. La pared se cierra y el pulmón hace lo que él tiene que hacer, que es colapsar. Es como que vos tengas ese elástico para envolver dinero. Si vos tirás el elástico y soltás, él se cierra, ¿verdad? Sí, una analogía. Así es. Acá vemos las dos estructuras que nos estamos acordando ahora, que son el pulmón y la pared torácica. La pared torácica tiene flechas hacia afuera, lo que indica que tiende a expandirse de forma natural. Y el pulmón tiene flechas hacia adentro, que lo que nos está indicando es que lo normal que el pulmón haga es colapsar. Son dos fuerzas opuestas. Una está yendo en una dirección y la otra está yendo en otra dirección. Y entre ellas tenemos la cavidad pleural, que es como que va a quedar ahí en el medio intentando estabilizarle a las dos fuerzas para que no predomine la caja torácica y que el pulmón colapse. Y viceversa también. Esta presión pleural lo que va a hacer en síntesis es estabilizar al pulmón. Martín. Então é isso que vai causar ela ser ligeiramente negativa, essas forças opostas. Esa fuerza opuesta y los capilares que están haciendo succión. Esos dos. Gracias. Vamos a ver cómo varía la presión pleural en el ciclo respiratorio. Esta línea que ven acá abajo corresponde a la presión pleural.
Y tenemos por un lado la inspiración y por otro lado la expiración. En los dos tenemos que ver qué es lo que está pasando, porque vemos que baja y sube. Vamos a ver primeramente la inspiración. ¿Qué pasa en este pequeño tramo con la presión pleural? Al inicio ya habíamos dicho que es de 5, menos 5 centímetros de agua. Ahí empieza nuestra presión pleural en la inspiración, menos 5 centímetros de agua. ¿Por qué es negativo? Por la fuerza de tracción opuesta y por los capilares. En la inspiración empezamos en el menos 5. Ahora, ¿qué es lo que está pasando con esta presión durante la inspiración? Acá está 0, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8. Se está volviendo más negativa. Más negativa con respecto al 0, que es nuestra presión atmosférica. Ahora sí. Entonces se vuelve más negativa. Iniciamos en el menos 5 en reposo, al inicio en la inspiración mismo ya. Y cada vez se va volviendo más negativa esta presión pleural. Se va volviendo menor que la atmosférica, llegando hasta menos 7,5 centímetros de agua. Al inicio de la inspiración menos 5, al final de la inspiración llega hasta menos 7. Ahora, la expiración, ¿qué pasó con la presión pleural? Não, sobe. Estaba en menos 7,5 y se está volviendo un poco más positiva. Menos negativa también se puede decir, acá yo puse menos negativa, se vuelve menos negativa. Y va a llegar nuevamente hasta menos 5. Porque esto es inspiración, expiración, inspiración, expiración. En la inspiración estamos en menos 5 y llegamos hasta menos 7. Y después en la expiración, en donde sacamos el aire, en donde el pulmón colapsa, la pared torácica desciende, llegamos a menos 5 nuevamente. Juan, de 22 años de edad, estudiante de ingeniería, un sábado por la tarde, mientras iba en moto a casa de un amigo, se cayó en una curva y se golpeó el lado izquierdo del pecho contra el manillar. No perdió el conocimiento, pero sintió dolor en el pecho y al levantarse notó que le costaba respirar profundo. Sentía como si solo el lado derecho del pecho se moviera al respirar. Fue llevado al hospital, el médico solicitó una radiografía y se diagnostica un neumotórax traumático. Así quedó su pulmón. Não. ¿Qué es esto? Espaço. El espacio pleural que está lleno de aire por el traumatismo. ¿Qué presión que acabamos de estudiar es la que normalmente mantiene expandido el pulmón dentro del tórax? Presión pleural. La presión pleural lo que va a hacer es como que va a estirarle de la punta acá del pulmón, le va a estirar al pulmón hacia abajo para que el pulmón se expanda. La presión que normalmente mantiene expandido al pulmón, presión pleural. ¿Qué pasa si entra aire en ese espacio pleural? Aumenta a pressão e o pulmão colapsa. A pressão fica menos negativa. Entra aire atmosférico, aire de afuera, ¿verdad? La presión pleural era un poco más negativa que la atmosférica. Pero en este caso entró aire de la atmósfera, aire de afuera. ¿Qué pasó con esa presión? ¿Se volvió más negativa o más positiva? Positivo. Más positiva. Se igualó casi con la presión atmosférica. La presión
también sigue la ley de difusión de mayor a menor. Para que el aire entre afuera, tiene que haber más presión que adentro. Para que el aire salga adentro, tiene que haber más presión que afuera. En este caso, el aire de afuera entró. El pulmón no va a poder expandirse porque la presión de afuera y la presión de adentro se igualaron. Entonces el pulmón no puede expandirse y ¿qué él hace? Colapsa. ¿Qué necesita este paciente para que su pulmón pueda expandirse? De nuevo, Uma drenagem. necesita que sea nuevamente negativa esa presión. ¿Cómo vamos a lograr eso? Tem que tirar de alguma forma, tipo, por uma Tenemos que sacar de alguna forma ese aire, Uma ¿verdad? drenagem. Tenemos que hacer un drenaje, tenemos que colocar un tubo. Colocar un tubo de drenaje para que salga ese aire que está en la cavidad pleural. Y se vuelva a volver, se vuelva negativa de nuevo. ¿Ya vieron alguna vez el tubo de drenaje pleural? Sí. Ya. Sí, en las costas se coloca un tubo, es como una, ¿cómo le dicen ustedes a la manguera? Así que es para regar plantas. Manguera. Bueno, es como una manguera que se coloca aquí en el costado del tórax, se sutura por la piel y se queda ahí. No, solamente hasta que se vuelva a curar la pleura de nuevo, porque eso no es tan demorado. Sí, después se vuelve a sacar. Ponele, depende de qué tan grande y cuál sea la causa, puede quedar unos 3 días más o menos. Y ahí se saca, perfecto, vuelve a la normalidad. Pero hay que hacer eso porque el pulmón no va a poder expandirse si no se saca ese exceso de aire. Pero a pessoa não vai conseguir respirar solo com um pulmão? Sí, menos, pero sí. Y se le va a controlar con la radiografía para ver si sigue teniendo este exceso de aire en la cavidad pleural o no. Y cuando el aire sale, se saca el tubo y ya está perfecto. E esse procedimento faz tanto com ar quanto com líquido? Con aire, con líquido, con sangre, con lo que sea. Porque esa cavidad tiene que tener solo líquido pleural. Cualquier otro líquido, si aumenta el líquido pleural, también hay que sacar. Prof, e quando a musculatura da caixa torácica que faz a pressão ficar puxando para o lado de fora. Sí. Quando acontece alguma coisa que venha a lesar essa musculatura, essa pressão da caixa torácica deixa de existir também. También. Si lesiona los músculos va a verse afectado. Porque la caja torácica se va a expandir gracias al movimiento de los músculos, del diafragma y de los intercostales, ¿verdad? Entonces sí. Ahora tenemos a la presión alveolar. Como dice el nombre, alveolar va a ser la presión que hay dentro de los alveolos. Esto es un alveolo. La presión alveolar también vamos a ver en este gráfico, pero vamos a ver en la parte de arriba. Drenagem. Esta es la presión alveolar. La presión alveolar durante la inspiración, nuevamente vamos a ver primero. Durante la inspiración, esa presión tiene que ser menor que la presión atmosférica. ¿Por qué la presión alveolar tiene que ser menor que la atmosférica? Que o ar ingresse. Para que el aire ingrese. Afuera, en la atmósfera, tiene que haber mayor presión de aire, adentro menos, el aire entra. ¿Qué pasa en la expiración? ¿Qué tiene que pasar para que el aire salga del alveolo? Representante se va. La presión alveolar tiene que ser mayor que la presión atmosférica. Cuando hablamos de mayor o menor, tengan en cuenta que estamos haciendo una comparación. Tiene que haber algún factor con el que estamos comparando. ¿Mayor a qué? ¿Menor a qué? A la presión atmosférica. Para que entre aire, afuera tiene que haber más presión, adentro menos. Para que salga aire, adentro tiene que haber más presión, afuera menos. Porque va de mayor a menor presión.
Y lo que vemos en el medio entre presión pleural y presión alveolar, lo que vemos acá pintado de color azul, presión transpulmonar. La presión transpulmonar, si vemos así entre las dos presiones, es la diferencia entre la presión pleural y la presión alveolar. Yo me acuerdo cuando yo estaba dando fisiología, mi profesor era bueno, pero yo no entendía. Y él hablaba con tanta convicción y tan rápido decía las cosas, y yo me quedaba así tipo, ¿cuándo será que va a terminar esta clase? A ver, você não fica assim não, na sua não. No, yo me quedaba así. Ah, tá, mas na sua não, nas outras não é assim. Yo me quedaba, ¿cuándo va a terminar esta clase? Dios mío, no entiendo nada. Pensaba yo así. ¿Cómo voy a ir a entender en mi casa sola? Y leía el libro y me desesperaba más. Es un proceso. Es un proceso, porque no es fácil esta materia. ¿Cuándo entendí? Más adelante. Y él hablaba de cosas de física y a mí no me gustaba luego física en época de colegio, nunca me gustó. Recién más adelante también me gustó y eso dificultaba que yo entienda bien sido. Cosas de la lógica. Entonces si están pasando por eso es normal. No todos sabemos desde el inicio. A veces construimos en el camino ese aprendizaje. Y los que ya están entendiendo, mejor todavía. Mucho más fácil para esas personas. Pero si no, fuerza. ¿Qué yo hacía? Decoraba. Decoraba. ¿Cuánto tuve en fisiología? Nota 4. Decorando. Eu acho que eu não consigo mais 4. Sí, porque era difícil. Pero nosotros teníamos una ventaja que para nosotros era un examen por unidad, un examen de generalidades, un examen de cardio, un examen de respiratorio, pero eran 30 puntos de cada unidad. Y era más fácil, era una unidad, un examen. Entonces era Acho assim. como anatomía era cuando eso. Entonces si le está costando, es normal, no son ustedes. Es normal. Volviendo acá, presión transpulmonar va a ser la diferencia de presión que hay entre la presión del alveolo, la presión del alveolo y la presión de la cavidad pleural. Cuanta mayor sea esta diferencia, como vemos acá en esta flecha, cuanto mayor se refiere a la extensión, al tamaño, cuanto mayor sea, acá en la inspiración, más va a ser la fuerza que va a mantener abierto el pulmón. Porque acuérdense que esta presión pleural que hace, estira el pulmón hacia abajo. ¿Para qué le estira el pulmón? Para que él se expanda. ¿Qué hace la presión alveolar si está menor que la atmosférica? El aire ingresa desde afuera. Cuanto mayor sea esta diferencia, más fuerte va a ser la fuerza que quiere mantener abierto el pulmón. En cambio acá, nosotros vemos que esta presión transpulmonar disminuyó. Entonces la fuerza que mantiene abierto el pulmón es menor y el pulmón como consecuencia libera el aire. Expiramos. Acá tenemos un resumen de varias cosas que suceden en este gráfico. Vamos a integrarle también con esta parte de arriba, el cambio de volumen. Empezamos en el 0 y vemos cómo va aumentando el volumen. ¿Qué volumen está aumentando acá? Del aire. Volumen de aire. El volumen de aire acá está aumentando porque estamos en la inspiración. El aire está entrando. Volumen aumenta. ¿Y qué pasa en la expiración? Sacamos el aire, por eso este volumen vuelve a disminuir. Esse daí seria aqueles 3.000 ml, 1.200 ml. Ese vamos a ver enseguida. Esos son los volúmenes y las capacidades pulmonares en la espirometría.
Esto es lo que sucede todo el tiempo. Bueno, en la inspiración, la caja torácica se expande. La presión pleural se vuelve más negativa. En la inspiración, la presión pleural se vuelve más negativa que la presión atmosférica. Aumenta la presión transpulmonar, disminuye la presión alveolar, menor que la atmosférica, y el aire puede ingresar, por eso aumenta el volumen de aire en el pulmón. Ahora, en la expiración, el pulmón colapsa. ¿Qué le pasa a la presión pleural? Se vuelve más positiva, se vuelve menos negativa. ¿Qué le pasa a la presión transpulmonar? Estaba bien grande y se vuelve más pequeña. La diferencia entre estas dos presiones se vuelve más pequeña. ¿Qué pasó con mi presión alveolar? Aumentó por encima de la atmosférica, por eso el aire puede salir. Acá se resume todo lo importante de estas presiones, literalmente. Espirograma. ¿Alguna vez hicieron este estudio? Só faz comer. É semelhante, assopra igual. Sí, pero diferente. É, toda do nariz, né? Sí. Aí a gente tá fazendo o bafômetro com vocais nasais. No Guarani. Ah, sí, cierto. Aquele teste de esforço é isso aí, né, professor? ¿Qué? Teste de esforço que faz na esteira com o respirador. Ese es. Tem espirograma também junto, né, criança? Sí, hay veces que se hace el esfuerzo sobre la estera junto con él. Esse é. Sí. ¿Hiciste ya? Fiz. Es súper incómodo, ¿verdad? Cansa. Yo una vez hice y me cansó, me dejó cansada. Hoy se van a cansar de respirar. Vamos a ver. El espirograma, la espirometría es el estudio de la función del pulmón, es la prueba de función pulmonar. Es para ver cómo el aire está ingresando y saliendo del pulmón. Si hay alguna dificultad en la inspiración o en la expiración. Esto es muy importante para evaluar cómo está funcionando el pulmón y para detectar enfermedades respiratorias. EPOC, por ejemplo. Asma, para ver cómo están respondiendo los asmáticos a los broncodilatadores. Se suele hacer espirometría. Vamos a tener a partir de la espirometría volúmenes pulmonares y capacidades pulmonares. Son dos cosas diferentes. Volúmenes pulmonares por un lado y capacidades pulmonares por el otro. Sí, esta parte... Yo les dije, respiratorio es... Cada vez se vuelve más chato. Era essa a minha dúvida da questão do colapsar, que eu estava perguntando. Eu não soube recordar da aula de biofísica, mas aí agora eu recordei no decorrer. É uma capacidade pulmonar e o volume pulmonar que não fazia colapsar, aí a senhora falou que era a pleura, eu estava precisando entender. Son las presiones las que hacen que el pulmón colapse o no. Presión que favorece que el pulmón se expanda. La pleura. Sim, é que a senhora falou que todo o pulmão sempre volta a se colapsar e depois ele faz. Aí, na minha cabeça, eu estava pensando que era o volume residual que tem dentro do pulmão, o volume pulmonar que tem lá, o residual, que não deixava ele colapsar, tipo aquele mínimo que ficava lá dentro que não deixava ele colapsar. Esos volúmenes se generan gracias a estas presiones. Porque estas presiones son las que hacen que se muevan los pulmones. En el libro mismo, este es el título del libro, presiones que originan movimiento de entrada y salida de aire. Estas son las presiones que van a causar la entrada y la salida. Son las presiones que van a causar esos volúmenes, esas capacidades. Presión pleural va a hacer que el pulmón se abra. Presión alveolar depende. Presión alveolar depende. Si la alveolar está mayor que la atmosférica, ¿qué le pasa al aire? Si la presión alveolar está mayor que la atmosférica, Ele vai expulsar para...
Va a expulsar. Si la presión está mayor que la atmosférica, va a expulsar, expiración. Si la presión alveolar está menor que la atmosférica, Inspiración. va a entrar el aire, vamos a hacer la inspiración. Y la presión transpulmonar es la diferencia. O sea, estas son las presiones que van a causar esos volúmenes. La espirometría es un examen para ver cuán bien funcionan sus pulmones, midiendo cuán rápido y cuánto aire puede inhalar y exhalar. Normalmente, a medida que respira o inhala, el aire se mueve libremente a través de su tráquea o tubo aéreo. Luego, a través de tubos anchos llamados bronquios, tubos más pequeños llamados bronquiolos, y finalmente, en pequeños sacos llamados alvéolos. Pequeños vasos sanguíneos, llamados capilares, rodean sus alvéolos. El oxígeno del aire que respira pasa a través de sus capilares. Luego, el dióxido de carbono de su cuerpo pasa a través de sus capilares hacia un alvéolo. Usted elimina el dióxido de carbono cuando expulsa el aire o exhala. Enfermedades como el asma, la bronquitis y la fibrosis pulmonar estrechan sus bronquiolos, reduciendo la cantidad de aire que va hacia sus pulmones. Y enfermedades como el cáncer pulmonar y el enfisema pueden dañar sus alvéolos, reduciendo la cantidad de oxígeno en su sangre. Estas enfermedades pueden dificultar su respiración. Su médico puede recomendar una espirometría para identificar una enfermedad en sus pulmones, revisar la gravedad de su enfermedad pulmonar existente o para determinar si los medicamentos que está tomando están ayudándolo. Durante el examen, su cuidador utilizará un dispositivo llamado espirómetro. Un espirómetro es una máquina que mide el aire que exhala. Antes de que realice su examen de espirometría, usted estará sentado en una cómoda silla con sus pies apoyados completamente sobre el suelo. Si tiene prótesis dentales, se le puede solicitar que se las retire. Para mejores resultados, se le aconsejará seguir las instrucciones de su cuidador de forma exacta. Para empezar, levantará su cabeza y su mentón de modo que pueda respirar con mayor facilidad. Después, se colocará un gancho en la nariz para evitar que el aire salga de sus fosas nasales. Luego, tomará un respiro profundo, llenando completamente sus pulmones con aire y reteniéndolo. Usted colocará el dispositivo focal del espirómetro sobre sus dientes y cerrará fuertemente sus labios alrededor de él. Finalmente, usted expulsará el aire fuera de sus pulmones tan fuerte y rápidamente como pueda, continuando respirando hasta que su cuidador le diga que se detenga. Si es un adulto, usted soplará durante al menos 6 segundos. Los niños de 10 años y menos soplarán durante 3 segundos. Usted necesitará realizar un examen de espirometría correctamente 3 veces para obtener resultados precisos. A partir de ese estudio, nosotros obtenemos los volúmenes y capacidades pulmonares. Tenemos 4 volúmenes y tenemos 4 capacidades. Estos volúmenes son el volumen de aire corriente, el volumen de reserva inspiratoria, el volumen de reserva expiratoria y el volumen residual. Si nosotros sumamos estos números que vemos acá, la suma de estos números tiene que darnos el volumen máximo al que ese pulmón puede expandirse. La máxima cantidad de aire que puede mover de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Sumando los 4 volúmenes. ¿Cuántos? Circunferencias. Eso es lo máximo. Empezando por el volumen de aire corriente.
Volumen de aire corriente es el que ustedes están utilizando ahora. El aire que entra y el aire que sale normalmente en reposo. Es apenas de 500 ml. Y este 500 ml es suficiente para cubrir la demanda de oxígeno del cuerpo. 500 ml de aire en reposo. ¿Dónde vemos eso nosotros? Vamos a ver en este gráfico. Este es nuestro volumen de aire corriente. Cuando ustedes ven en este gráfico que sube hacia arriba, eso es la inspiración. Si baja, expiración. Inspiración y expiración normal. Inspiración y expiración normal. Inspiración y expiración normal. Esto es el volumen de aire corriente, el aire que entra y que sale normalmente en el cuerpo. Solamente es 500 ml. Aire suficiente para cubrir las demandas de oxígeno del cuerpo. 500 ml em repouso, em caso de atividade física. Ahí vamos a ver los de reserva. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de este volumen cuando respiramos? Normalmente, inspirar normal, expirar normal. Eso que ustedes sacan y meten 500 ml de aire. Volumen de aire corriente. Aire que entra y sale en cada respiración tranquila. Como é o céu Y no podés salir afuera si no te interesa la clase. No, sem querer. Te voy a poner ausente, no te preocupes. No, desculpa. Volumen de reserva expiratoria. Volumen de reserva expiratoria va a ser el máximo de aire que podemos sacar, que podemos expirar hacia afuera, pero después de una expiración normal. Es decir, vamos a ver en este gráfico una inspiración, expiración normal. Inspiración y expiración normal. Después de una expiración normal, ¿qué tiene que venir? Outra inspiração normal. Otra inspiración normal. Pero en realidad no vamos a inspirar, sino que expiramos normalmente y en lugar de inspirar, vamos a sacar todo el aire que podemos en ese momento. Y eso va a ser nuestro volumen de reserva expiratoria. Este volumen nosotros utilizamos cuando necesitamos expulsar más CO2. Por ejemplo, cuando estamos en la actividad física, en el ejercicio, que nuestros músculos empiezan a acumular más desechos y necesitamos eliminar más rápidamente de lo habitual. Entonces, en ese momento vamos a utilizar este volumen de reserva expiratoria para poder sacar ese exceso de aire. También en la acidosis, vamos a ver en la parte de renal, cómo el pulmón y el riñón están muy relacionados para regular el pH de la sangre. Es de aproximadamente 1100 ml. Nosotros vamos a ir aumentando volúmenes. Teníamos 500 ml y ahora tenemos 1100. 1100 ml volumen de reserva expiratoria. Sí. En mismo que estamos en reposo, en este momento la mayoría por lo menos, mientras piensa en respiración, se desliga la respiración automática. Sí. Eso deja de ser considerado una respiración normal. No, Y sigue pasa a ser siendo, forzado. no, sigue siendo corriente. Porque ustedes están quietos. Ahora sí, te levantas y te vas rápidamente hacia la puerta. Ahí sí ya vamos a empezar a usar tu reserva inspiratoria seguramente y la expiratoria. Pero así, por más de que ustedes están escuchando y están alterando su respiración, no le altera. Lo que sí le va a alterar es la frecuencia respiratoria. Ese sí se altera. Pero los volúmenes no. ¿Cómo es este volumen?
Vamos a hacer una inspiración y expiración normal y sí, volver a inspirar, hacer fuerza para sacar todo el aire que podamos. Hagan porque van a darse cuenta de que existe. Entonces inspiramos, expiramos normal y sacamos todo el aire. Yo no sé si ustedes sienten, si es que hicieron, van a sentir como que algo dentro les comprime, parece. Les comprime para sacar el aire. ¿Qué es lo que les está comprimiendo? Es respiración forzada. ¿Quién actuó en la respiración forzada? Músculos abdominales. Ahí le sentimos a los músculos abdominales cuando hacemos ese extra, ese esfuerzo extra para sacar el aire. Ese es el extra, la reserva expiratoria. Si no quieren hacer, yo les sugiero que hagan, porque este tema no da gusto. La única forma de que sea menos tedioso es poder saber al respirar cuál es ese volumen. Por eso puse estos ejercicios. Si no quieren hacer ahora, hagan en sus casas, porque les va a servir. Ahora seguimos con el volumen residual. Tuvimos una respiración normal, luego tuvimos una expiración forzada. Sacamos todo el aire que nosotros podíamos sacar. Después de esa expiración forzada, el aire que quedó en el pulmón, aproximadamente 1200 ml, ese es nuestro volumen residual. Tuvimos un volumen de aire corriente, después de la expiración normal, volumen de reserva expiratoria, sacamos todo el aire que pudimos y el aire que quedó en el pulmón, esto es volumen residual. Ese aire no puede salir del pulmón, tiene que permanecer en el pulmón para que el alveolo no colapse, que permanezca abierto, semiabierto. Ese volumen es de 1200 ml y nunca se va a expulsar. Nosotros siempre vamos a tener aire en los pulmones, así como era el corazón. El corazón nunca se queda sin sangre, el pulmón nunca se queda sin aire. Algo de aire queda. ¿Cuánto es? 1200 ml. ¿Cómo se llama eso? Volumen residual. En el corazón, ¿cómo se llamaba ese volumen que quedaba? Volumen telesistólico. Volumen que quedaba después de la contracción. No les pregunto el número, pero por lo menos saben el nombre. Ya me deja más tranquila. Bueno, ahora tuvimos inspiración, expiración normal. Inspiración y expiración normal. Sacamos todo el aire que pudimos, volumen de reserva expiratoria. Ese aire que quedó, volumen residual. Ahora vamos a volver a inspirar. Vamos a volver a inspirar normalmente y en lugar de expirar, vamos a seguir inspirando para que entre lo máximo de aire que puede entrar en el cuerpo. Inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Inspiración normal y en lugar de hacer la expiración, ahí mismo nosotros inhalamos todo el aire que podamos inhalar. Esa es nuestra reserva inspiratoria. Esto nosotros utilizamos también durante el ejercicio. Porque durante el ejercicio tenemos que sacar exceso de CO2, pero también a la vez tenemos un mayor requerimiento de oxígeno. Entonces en el ejercicio usamos las dos reservas, la inspiratoria y la expiratoria. Es de aproximadamente 3000 ml. Esto es nuestro volumen de reserva inspiratoria. ¿Cómo conseguimos? Inspiramos normal, hacia arriba inspiración, hacia abajo expiración.
Inspiramos normal, vemos esta línea punteada, es lo que nos marca la normalidad. Inspiramos normal y después, en lugar de expirar, seguimos inspirando todo lo que podemos. Es lo que usamos para bocetar, no sé cómo se llama en español, bocetar. Bostezar. Muy bien. Sí. Como é que fala em espanhol? Bostezar. Bostejar. Bostezar Bostezar. con Z. Es que ustedes no usan la Z. Bostezar. Boste- Sí, cuando bostezamos usamos el volumen de reserva inspiratorio. Es ese extra que podemos inspirar. Ahora todos van a bostezar. Isso é bom, pode ser um tempo psicopata. ¿Qué es esto? Inspiración normal. Expiración normal. Inspiración normal, expiración normal. Expiración normal. ¿Qué es eso? Reserva de expiração? Expiración forzada, ¿verdad? Muy bien. Sacamos todo el aire que pudimos. ¿Qué quedó acá? Volumen residual, volumen que no puede salir del pulmón porque si no el pulmón colapsa. Ahora tenemos nuevamente inspiración normal, expiración normal. Inspiración normal. ¿Qué es eso? Inspiración forzada, volumen de reserva inspiratoria. Esto es lo que tienen que entender a los 4 volúmenes. Este que hablamos acá era el volumen corriente. Este que hablamos acá era el volumen de reserva expiratoria, el volumen residual y el volumen de reserva inspiratoria. Y los volúmenes van a ir siendo crecientes. ¿Cuánto es el corriente? 500. ¿Reserva expiratoria? 3.000. 1100. 1.100. Residual? 1.200. 1200. ¿Y reserva inspiratoria? 3.000. 3000. Números crecientes. Por eso les enseño en ese orden. María Luisa, por favor. Eso eran volúmenes. Ahora, cuando hablamos, Roberto, cuando, por ejemplo, prendemos la respiración automática, nuestro cuerpo siempre mantiene este volumen de respiración, de inspiración normal y inspiración normal. Salvo olvida de respirar. sí, Después de estar respirando siempre normal. mantiene de forma... Siempre está dentro de 500 de corriente. Siempre, porque esto no es voluntario, esto es involuntario. Entonces, cuando vos estás en reposo, esto es lo que sucede. Normal. Capacidades pulmonares. Al hablar de capacidades, ya vamos a hablar de la suma de volúmenes. Los volúmenes que acabamos de ver vamos a sumar para obtener capacidades. Y vamos a tener capacidad inspiratoria, capacidad vital, capacidad pulmonar total y capacidad residual funcional. Suma de 2 o más volúmenes. Empezando por la capacidad inspiratoria. Suma de volúmenes. ¿De qué volúmenes? Del volumen corriente, del volumen de reserva inspiratoria. Sumando los dos volúmenes tenemos un total de 3.500 ml. Ese es el aire que nosotros podemos inspirar después de una expiración normal. Aire que podemos inspirar después de una expiración normal. ¿Dónde acá hay problema? Justamente en el enunciado. Capacidad de aire que se puede exhalar
después de una expiración normal. Empiezan a confundir las definiciones, los términos. Entonces atiendan eso bien al estudiar. Porque una palabra hace la diferencia. Expiración normal, expiración forzada, son dos cosas diferentes. Una palabra acá nos va a hacer la diferencia. Capacidad inspiratoria va a ser el aire que podemos inspirar después de una expiración normal. Entonces vamos a tener volumen corriente, inspiración normal, y acá tenemos el volumen de reserva inspiratoria. Aire que podemos inspirar después de una expiración normal. ¿Dónde yo le tengo acá la expiración normal? Acá. Esta es mi expiración normal. Todo esto, desde la inspiración normal y la inspiración forzada, todo eso yo llevo en cuenta. Ese es el aire que podemos inspirar después de una expiración normal. Y eso es nuestra capacidad inspiratoria. ¿Cómo conseguimos identificar esa capacidad? Expiramos normal, inspiramos normal y sin expirar seguimos inspirando hasta el máximo. Lo que vemos acá. Inspiramos normal, expiramos normal, inspiramos normal y sin expirar continuamos inspirando hasta el máximo. Esa es la capacidad inspiratoria. Practiquen esto en sus casas. Porque cansa. ¿Qué? Capacidad vital. Vamos a tener la suma de tres volúmenes. El corriente, la reserva inspiratoria y la reserva expiratoria. Sumados los tres volúmenes nos da un total de 4.600 ml. Ese es todo el aire, cantidad máxima de aire que nosotros podemos mover desde una inspiración forzada hasta una expiración forzada. Desde la forzada hacia la forzada. Y este es más complejo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué está pintado ahí? Volumen corriente, inspiración y expiración normal. Volumen corriente. Volumen de reserva inspiratoria. Expiramos normal. Ahora, ¿qué es esto? Volumen de reserva expiratoria. Los tres volúmenes son la capacidad vital. Es todo el aire que nosotros podemos inspirar de forma forzada y todo el aire que podemos expirar de forma forzada. Parece la misma cosa, pero no es, gente, no es la misma cosa. Por más de que las explicaciones y las definiciones se parecen, la misma no es. Las palabras mudan. Esto logramos inspirando al máximo y a la vez expirando al máximo. O sea que hacemos una... A mí me cansa. Me da un dolor de abdomen, de espalda, de todo un poco. Pero esa es nuestra capacidad vital. Todo el aire que podemos movilizar con esfuerzo. Esto no es normal, no es habitual. Esto es forzado. Inspirar forzado y expirar forzado. Luego tenemos a la capacidad pulmonar total, que va a ser la suma de los cuatro volúmenes. En total nos da 5.800 ml. Es todo el aire que el pulmón puede recibir y liberar. Todo el aire que puede mover el pulmón. ¿Cómo es?
Inspiramos al máximo todo lo que podemos. Imagina que aún queda aire que no podés sacar. ¿Por qué esto? Porque nosotros vamos a hacer volumen corriente. Luego vamos a hacer directamente volumen de reserva inspiratoria. Luego, en realidad, directamente tenemos que hacer esto. Acá está. Volumen de reserva expiratoria. Incluso con todo ese esfuerzo, con todo ese aire que movemos, igual hay volumen residual. Nunca vamos a quedarnos sin aire en los pulmones. É a capacidade vital mais residual, né? Sí, también. Capacidad residual funcional, ahora vamos a sumar el de reserva expiratoria y el residual. Nos da un total de 2.300 ml. Vamos a sumar el de reserva expiratoria, que es esto, más esto. Nos da un total de 2.300 ml. Fíjense en los números. Esa capacidad residual funcional es la capacidad de aire que queda en los pulmones después de una expiración normal. No, acá está mal. Expiración forzada debe ser. Expiración forzada. Porque acá tenemos la expiración forzada. Expiración forzada. Corrijan esto, por favor. Forzada. Me dio un sueño esto. Estas respiraciones. Ay. Los volúmenes que estamos hablando, estos valores de 500, 1100, todos esos volúmenes y todas esas capacidades son generalmente en el hombre. En la mujer vamos a ver que es un poco menos, pero no es tanta la diferencia tampoco. Pero se hace en base al hombre. Eso solo para que tengan en cuenta. Acá les puse un cuadro de resumen de los volúmenes y las capacidades, porque siempre quieren mezclar, confundir todo. Porque se parece, pero no es lo mismo, para que puedan ver después. Luego tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos el aire que entra y el aire que sale normalmente. ¿Cuál es ese aire? ¿Cuál es ese volumen? Volumen corriente. ¿De cuánto es? 500 ml. Dijimos que ese 500 era suficiente para cubrir las demandas de oxígeno del cuerpo. Pero en realidad el cuerpo no utiliza esos 500 ml. El aire que va a llegar finalmente a los alveolos no es 500 ml. De esos 500 ml, 150 ml va a quedar en el espacio muerto anatómico, un espacio que no participa en el intercambio. ¿Qué es lo que vimos en la primera clase? Esas generaciones desde la 0 hasta la 16, que son zona de conducción, no participan en la respiración. En esas zonas queda aire. Queda parte de estos 500 ml. El aire que realmente llega a los alveolos y participa en el intercambio es lo que queda, lo restante. 500 menos 150. ¿Cuánto es? 350. De los 500 ml que entran, 350 ml es lo que realmente va a llegar a nivel del alveolo. Y también tengan bien en cuenta. No todo el aire que inspiramos utilizamos. No usamos 500. Don Roberto, de 68 años, consulta porque se cansa al caminar pocas cuadras y siente que no puede sacar bien el aire. Se cansa al caminar pocas cuadras. Siente que no puede sacar bien el aire. En su prueba de función pulmonar se observa volumen residual aumentado.
Volumen de reserva expiratoria disminuido. Volumen corriente normal, capacidad vital disminuida, capacidad pulmonar aumentada, pulmonar total aumentada. ¿Cuál de los volúmenes pulmonares ustedes ven aumentado en su espirometría? Vemos aumentado el volumen residual. ¿Qué era el volumen residual? El aire que permanece en el pulmón después de una expiración normal o forzada. Forzada. Una expiración forzada. ¿Cuándo utilizamos la expiración forzada? La reserva expiratoria en el ejercicio. Él se cansa al caminar. Para una persona de 68 años caminar es un ejercicio. Se cansa al caminar, no puede sacar bien el aire. Él no puede hacer una expiración profunda, forzada. Si no puede sacar todo el aire, si no puede usar su volumen de reserva expiratorio, el volumen residual aumenta. Porque no saca todo el aire que debería de estar sacando. Hay aire que queda dentro de él y que coincide con lo que él relata. Siente que no puede sacar bien el aire. ¿Qué volumen le cuesta utilizar? Su reserva expiratoria. ¿Por qué? Pero la residual viene después de la aspiración forzada. Después de esto viene la residual. Sim, só que eles engolvam aumentando. Consequentemente, a da reserva expiratória vai diminuir. Que é o que está dizendo aqui. Sí, el paciente tiene una dificultad para sacar todo el aire. Esa dificultad que él tiene para sacar todo el aire es lo que aumenta este volumen residual. Volumen que le cuesta utilizar su reserva expiratoria. ¿Qué pasa con la capacidad vital si no puede sacar todo el aire? ¿Qué era capacidad vital? Vamos a ver. Suma de volumen corriente, reserva inspiratoria, reserva expiratoria. ¿Qué pasa con la capacidad vital si él no puede expulsar todo el aire? ¿Por qué disminuye yo? Porque la reserva expiratoria está menor. Hay aire que va a quedar dentro del pulmón. Va a quedar atrapado porque él no consigue sacar bien el aire. Entonces, por eso su capacidad vital va a estar disminuida. ¿Cómo afecta eso a su capacidad de hacer ejercicio? Por eso la respiración está normal. No va a tener fuerza ni ganas para hacer, se va a cansar, ¿verdad? Se va a cansar porque sus órganos no van a recibir suficiente perfusión, sus músculos no van a recibir suficiente oxígeno. ¿Qué es lo que hacemos al respirar? Inhalamos aire que tiene oxígeno. Su cuerpo no va a recibir suficiente oxígeno. Todo eso le va a afectar. El no poder sacar bien el aire, eso hace que él no pueda renovar ese aire que entró. Entonces, no va a poder tolerar el ejercicio físico. Aunque sus pulmones estén llenos, porque él inspira normalmente, no puede vaciarle de todo. Nadie puede vaciarle de todo, ¿verdad? Pero no puede hacer ni siquiera esto. No puede hacer la expiración forzada. Entonces, si no podemos sacar el aire, no podemos volver a ingresar el aire. Es como que no hay tanto espacio disponible para que entre aire, porque hay un aire que quedó del ciclo anterior, del ciclo respiratorio anterior.
E quando a pessoa vai ficando maior, vai dificultando naturalmente a forma de respirar? Sim, naturalmente. Aí se não tem nenhuma patologia, pode fazer fisioterapia. Como é que você Fisioterapia respiratoria. Sí, puede. Próximo asunto.